Determinación de la curva del secado, cinética del secado. Como primer punto, vamos a ver qué es la cinética del secado. La cinética del secado de un material relacionado con la variación del contenido de agua del material y de la intensidad de evaporación con el tiempo. Generalmente durante el secado cambian las propiedades del aire, aumentando su humedad y disminuyendo su temperatura. Es indispensable saber que la intensidad del secado refleja el cambio en la cantidad de humedad a través del tiempo. ¿Qué es la influencia para los parámetros del secado? Como la temperatura, la humedad, velocidad relativa del aire y la presión total, entre otras cosas. Existen modelos que explican este fenómeno, de los cuales se puede expresar en una forma simplificada, donde se trata de una esfera que transforma el calor suministrada con la disminución de la humedad. La ecuación de balance de energía es la siguiente fórmula. N es igual a 6 por H por I, todo multiplicado por T sub G menos T sub S sobre R sub S D sub P delta por H, donde dP es el diámetro de la partícula, M es la velocidad, Tg es la temperatura del gas, H es el coeficiente de transferencia de calor, I es el factor de forma, Ts es la temperatura de superficie, R sub S es la densidad del sólido y delta sub H es la calor latente. Para sacar la H y la N, igual tenemos la ecuación de Froselin, que nos facilita. Como 1.2 vamos a ver las generalidades de la curva del secado. La cantidad de humedad del material contra la cantidad de la humedad del material es el tiempo del secado, que esto es lo que vamos a ver, la curva del secado. También tiene la velocidad del secado contra el contenido de humedad del material. Esta es la curva de velocidad del secado. La temperatura del material contra el contenido de la humedad. Esta es la curva de temperatura. Nosotros en este caso más nos vamos a enfocar al primer paso, a la curva del secado. Esta curva se obtiene bajo condiciones de laboratorio, donde medimos masa y la temperatura, como acá vemos. La curva del secado. Este tipo de curva nos muestra el contenido de humedad a través del tiempo en el proceso del secado, que toma una forma lineal. Aquí vemos que este es el contenido de humedad de un sólido que va secándose, que a medida que pasa el tiempo, lo que va obteniendo de distancia en las zonas depende del tipo de agua y de otros factores. Aquí vemos que va decreciendo, ¿verdad? Aquí es donde está el agua, donde le cuesta un poco más y acá mucho más hasta llegar a un punto de humedad equilibramente cero. Casi no se da un totalmente cero, pero algo más o menos cerca. La curva de secado tiene 4 fases. Acá podremos ver el punto de inicio, el secundario. Acá es donde llega ya a un punto medio y de acá para va en descendiente casi ya a una curva de secado cero. Y igual tenemos la curva de velocidad, que en este caso se da con la derivada de la curva del secado. Con los datos que tengamos de la curva de secado, vamos a poder sacar la curva de velocidad. La explicación de la fórmula de la curva de secado está conectado con el fenómeno de transferencia de masa y calor. Antes del secado, la superficie del material está cubierto con una capa delgada de líquido. Claro, agarramos no sé, cualquier cosa. Yo en este caso tengo una calculadora y esto igual tiene una capa de humedad, no es totalmente cero, no está totalmente seco. Entonces a eso nos referimos, lo cual puede ser tratada como humedad desatada, libre o capilar. Eso ya depende del material que tengamos. Así la velocidad de evaporación puede expresarse como el coeficiente de transferencia de masa en un gradiente de humedad de aire.
tenemos esta fórmula para poder saber cuánta humedad tenemos, para poder realizar nuestros cálculos, donde I y S son la humedad del cambio del circulante. El coeficiente de transferencia de masa es K sub G, como habíamos dicho, por la velocidad de gas constante en la relación del material de permanente de constante. En sí tendríamos que saber, lo que más nos interesa es la curva del secado, que comenzamos en el punto A y disminuye hasta el punto E, pasando por las cinco fases, perdón, por las 4 fases, y hasta llegar a un tiempo y a una cantidad de humedad que se podría decir relativamente cero, aunque en varias ocasiones no es del total, pero sí uno aceptable. Gracias.